Siendo las 6:10, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2025-4 para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este último encuentro es darles un breve resumen de las unidades 2, 3 y 4 como complemento al material facilitado para que puedan darle respuesta a las dos evaluaciones que consiste en realizar dos cuestionarios con un valor de 50% cada uno. Recordemos que este periodo inició el pasado 10 de abril y culmina el jueves 1 de mayo, lo cual significa que tenemos un tiempo corto para conocer el desarrollo teórico de esta unidad curricular. Introducción a la psicología clínica está organizada en 4 grandes unidades de competencia. En la primera actividad nos enfocamos en la unidad 1. En esta conoceremos la unidad 2, 3 y 4. Como ustedes saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios que cada uno, como ya señalé, tiene un valor del 50%. El cuestionario tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. Asimismo, es importante señalarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada, es decir, antes del 1 de mayo. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles en los recursos de consulta, así como el banco de preguntas y respuestas, más algún material teórico que ya está publicado en algunas de estas unidades y, por supuesto, el complemento que estamos conversando en estas actividades síncronas. Felicito a quienes ya han ido realizando la primera evaluación. Vamos a comenzar esta actividad hablando del contenido de la unidad 2, que el tema es referido a los modelos de la psicología clínica. Tiene como competencia analizar los modelos psicológicos a través de las diversas aproximaciones teóricas para el análisis de trastornos o patologías clínicas. Por supuesto, antes de que ustedes se familiaricen con otras asignaturas del área clínica, tenemos que profundizar en lo que son los modelos. Partimos de la afirmación que el contexto de la psicología clínica viene dado por su propia historia y por las circunstancias sociales en las que se ha desenvuelto. En este sentido, cabría hablar de una historia interna y de una historia externa, mientras que la historia interna daría cuenta del curso de influencias de unos psicólogos en otros. La historia externa tomaría en cuenta el contexto social que ha posibilitado su desarrollo. Es obvio que ambos aspectos deben ser considerados y, a lo que parece, se da por hecho que es así. Sin embargo, lo más probable es que la historia de la psicología clínica, así como la de psicología general, consista en la exposición de su curso interno de un modo en que el contexto social viene a ser una suerte de paisaje por el que transcurre la psicología. Es necesario hacerse cargo de que la psicología y particularmente la psicología clínica constituye un campo heterogéneo de teorías y procedimientos. Esta heterogeneidad se presenta como una diversidad que puede rayar incluso en doctrinas y prácticas contradictorias. En todo caso, esta diversidad se ha de entender en relación precisamente con los contextos en que se ha desempeñado y en relación también con el propio contexto
que ella misma va creando. Por lo que aquí respecta, esta diversidad se va a organizar de acuerdo con grandes tradiciones o enfoques, a saber, el movimiento psicoanalítico, el planteamiento fenomenológico existencial, la tradición humanista y la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica. Esta exposición sumaria se ampara en el desarrollo más amplio que se ofrece en el texto Tratamiento Psicológico. No se oculta, pues, que se hace hincapié en el aspecto terapéutico de la psicología clínica. No el único, pero ciertamente el más notable. Vamos a profundizar ahora en lo que es el movimiento psicoanalítico. La tradición psicoanalítica merece el nombre de movimiento, por lo que sugiere tanto un movimiento cultural que desborda el ámbito clínico, como la variación de una pieza musical. Esto es, por la variedad de formas clínicas que toma el mismo compás analítico. El caso es que en un principio no existía la psicología clínica y Sigmund Freud, que es el mayor representante del psicoanálisis, la creó. En efecto, con Sigmund Freud se opera a finales del siglo XIX un cambio epistemológico, es decir, un cambio en el saber y el hacer clínicos. En concreto, de la mirada clínica que dominaba la medicina, incluyendo la neuropatología, con Freud se ha pasado al campo de la escucha, es decir, de una inspección en la biología se ha pasado a una indagación en la biografía, es decir, en la historia del individuo. Esto es como un modo de entender la neurosis que de por sí ya tiene el prejuicio que sugiere la alteración de la fibra o de los nervios. El psicoanálisis, que es tanto una teoría como una técnica, vino a ser propiamente la primera psicoterapia, conocida como la terapia psicoanalítica. El genio de Freud fue tan grande que él mismo no siempre fue freudiano, de manera que prefiguró los caminos que habría de tomar la terapia psicoanalítica. Bastaría recordar a este respecto su propia práctica de psicoanálisis breve y hasta sin diván, la invocación de la exposición directa como condición para tratar ciertas neurosis y, en fin, su aprobación para un uso activo del psicoanálisis. En esta línea, habría que reconocer la terapia psicoanalítica como reeducación emocional, tal como lo postula Alexander Fresh, cuya noción de experiencia emocional correctora habría de influir decisivamente en toda una nueva generación de psicoterapia psicoanalítica. Entre medias de la psicoterapia psicoanalítica clásica y esta nueva psicoterapia psicoanalítica, habría que recordar las reformas de la doctrina freudiana consistentes, sobre todo, en dotar de una mayor funcionalidad al yo. El yo es uno de los conceptos centrales en el psicoanálisis y consiste en dar importancia a los objetos, aunque sin salirse de las relaciones intrapsíquicas, y en considerar las relaciones interpersonales, constituyéndose, gracias a Sullivan, un psicoanálisis interpersonal. Por su parte, la nueva generación mantiene, con respecto a la terapia psicoanalítica, más una inspiración teórica que un compromiso práctico, por lo que no en vano se denomina psicoterapia de inspiración psicoanalítica. Dentro de esta psicoterapia psicoanalítica se distinguen la psicoterapia expresiva, la psicoterapia de apoyo y la psicoterapia psicoanalítica breve con sus distintas modalidades. No faltan, sin embargo, propuestas de refundamentación de la terapia psicoanalítica. Se incluirían aquí la vía francesa del psicoanálisis lacaniano, el psicoanálisis de proceso interactivo y el psicoanálisis de interpretación pro-plan desarrollado por el grupo Montesión, mientras que el psicoanálisis lacaniano es inconmensurable con cualquier cosa conocida. Estas últimas modalidades, sin dejar de ser psicoanálisis, tienen mucho de
psicoterapia reconocible por otras escuelas. El psicoanálisis ha recibido y merecido muchas críticas. Las mayores críticas reprochan su falta de cientificidad y de comprobación de resultados. Esto ha contrastado mucho con la conocida psicología basada en evidencia. Sin embargo, la crítica que se realzaría aquí apuntaría más a la psicologización en que incurre tan fácilmente al analizar los problemas psicológicos. El psicoanálisis segrega tales hilos conceptuales que termina por enredar al paciente en un sofisticado tejido psíquico. Se trata de una inducción por parte del analista de contenidos psíquicos que autoconfirman la teoría que los ha propagado, cuyo proceso cuenta con la colaboración del paciente debido a que semejante inducción opera ya en una escala social como cultura psicoanalítica. Esta crítica sería especialmente merecida por el psicoanálisis lacaniano que, como muestra Bosch Jacobsen, funciona como una secta con su figura chamánica, fórmulas mágicas y hermenéutica hermética. Del mismo modo, quedarían exentas de esta crítica las psicoterapias breves, no solo por la brevedad, sino también por ofrecer una experiencia de aprendizaje en vez de únicamente una interpretación. Con todo, el psicoanálisis tiene que ser reconocido por la aportación de ciertos conceptos básicos de la psicoterapia. En concreto, se citarían a este respecto los conceptos de transferencia, resistencia e interpretación. La transferencia es quizás el mayor descubrimiento de Freud y pone de relieve la función terapéutica de la relación clínica. En esta línea se sitúa la experiencia emocional correctora que brinda la terapia como un experimento de vida y la pone en un contexto social. Cuando nosotros hablamos del concepto de transferencia, de acuerdo al psicoanálisis, este concepto va referido a aquel proceso donde el paciente recrea con el terapeuta el mismo vínculo que tiene con sus figuras significativas, llámese madre, llámese padre o figura cuidadora. En cuanto a la resistencia, que no es solo un invento autojustificativo del psicoanalista, está siendo reconocida por otros enfoques como un proceso de cambio psicológico. Y cuando hablamos de resistencia, desde el psicoanálisis, como desde los otros enfoques teóricos, nos estamos refiriendo a ese proceso en el cual el paciente evidencia negación ante el síntoma que lo llevó a solicitar consulta o ante ciertos procesos que se le muestran en la devolución de resultados en esa evaluación o en ese proceso de terapia. Por su parte, la interpretación es algo que de una u otra manera la practican todas las psicoterapias. Esta interpretación es cuando se le hace la devolución al paciente en relación con alguna conclusión que nosotros estemos sacando con respecto a algún señalamiento que nos haya indicado el paciente. Ahora, con respecto al planteamiento fenomenológico existencial, esta tradición tiene una inspiración filosófica con base en la fenomenología y el existencialismo. Uno se ha de apresurar a decir que la fenomenología y el existencialismo se entienden en su sentido europeo, de acuerdo a autores como Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset, que apenas tienen que ver con sus homólogos americanos en Estados Unidos. Es, sin embargo, la servida a los psicólogos clínicos en los textos al uso de psicopatología y psicoterapia. Esta fenomenología a la americana suele ser una versión subjetivista, mentalista, personalista, dualista. En resumen, una auténtica degeneración del sentido clásico radicalmente dualista. De acuerdo con este, la mente es negada como interioridad y afirmada como intencionalidad, y el mundo es negado como exterioridad y afirmado como medio. La expresión mínima de este planteamiento vendría dada por la fórmula ser en el mundo.
Al tratarse de una filosofía que hace hincapié en la realidad radical de la vida, concierne directamente al fenómeno psicológico cuya dilucidación alcanza máxima importancia para el propio sistema filosófico y a los problemas psicológicos que de esta manera recobran su sentido existencial. En rigor, los intereses de la fenomenología y del existencialismo en la clínica no se definen tanto por un conjunto de técnicas como por un planteamiento de los problemas psicológicos. En concreto, los problemas psicológicos se formulan de acuerdo con ciertas preocupaciones existenciales, para cada una de las cuales se ofrece un horizonte terapéutico con diversas técnicas. Uno de los representantes de este enfoque es Irving Yalom. Muchas de estas técnicas pueden ser reconocidas como propias de otros enfoques, pero el punto de interés es que los terapeutas de otros enfoques las redescubran dentro de un planteamiento existencial. Se ha de añadir que la psicoterapia existencial se propone reponer al individuo en y frente a la vida, de acuerdo con horizontes terapéuticos que encaran verdades existenciales. A este respecto, se identificaría como un planteamiento que despsicologiza los problemas psicológicos, pues trata más de disolverlos en las condiciones de la vida que de resolverlos como si obedecieran simplemente a una reparación técnica. Se incluirían dentro del planteamiento fenomenológico existencial, no sin reparos, otras terapias, además de la psicoterapia existencial, como el análisis transaccional y la terapia gestáltica, aunque algunos incluyen la terapia gestáltica dentro del enfoque humanista. Del análisis transaccional se ponderaría aquí su especificación de los problemas psicológicos en términos de guiones y juegos de la vida. De la terapia gestáltica se destacaría su consideración del presente como primer plano de la vida, de la realidad vivida como rasero de la realidad psicológica y de la relación terapéutica como situación experiencial. Finalmente, importa hacer referencia a la contribución de dos autores que, aunque no forman parte del estándar clínico, su aportación es relevante. En primer lugar, está Alfred Adler. Adler se le sitúa como disidente de Freud o neofreudiano, cuando en realidad desarrolló una obra independiente y contrapunto del psicoanálisis. En su particular, Adler ofreció una fenomenología de las formas neuróticas que puede verse en su obra El carácter neurótico del año 1912, conforme con el concepto de determinación por la finalidad, según el cual todo acto psíquico, incluyendo una forma neurótica, tiene una adaptación, una función adaptativa medio-fin. En esta línea, la neurosis vendría a ser el medio para arreglar una situación comprometida y una forma de dar sentido a la vida cuando el individuo no ha podido afrontar las circunstancias de otra manera. En realidad, la neurosis supone una directriz ficticia y un actuar como si, pero no por ello deja de ser una ficción útil y un arreglo. Es lo que se denomina el arreglo neurótico de acuerdo a lo propuesto por Adler. El otro autor es Ronald Laing. Puesto en analogía con Adler, se diría que Laing vino a dar cuenta del arreglo psicótico en que consistiría la esquizofrenia. A este respecto, Laing explotó clínicamente la noción existencial de inseguridad ontológica en su obra El yo dividido, para sostener que esa es la condición de alguien que termina por ser un esquizofrénico, alguien que se ve forzado a instalarse en un sistema de falso yo como forma de adaptarse a una inseguridad desquiciante. La cuestión es que tanto Adler como Laing hacen comprensibles los trastornos psicológicos en lo que tienen de esfuerzos para adaptarse en la vida.
y las formas de ser que terminan por constituirse. Ciertamente, tratar de ver los problemas psicológicos de esta manera es distinto, por ejemplo, de tratar de ver qué proceso psicodinámico los explica o en qué cuadro de el DSM encajarían, que sería la postura biologicista. Ahora, hablemos de lo que es dentro de los enfoques la tradición humanista. Esta se caracteriza por la importancia que toman la práctica de la palabra y cierta noción de persona. La práctica de la palabra se remonta a la Grecia clásica y el discurso sobre la dignidad humana, que proviene de la época renacentista. Los intereses de la palabra y la persona en la psicología son autoevidentes. Pues bien, ciertos enfoques clínicos que han resaltado sobremanera el uso terapéutico de la palabra y la promoción de la persona se inscribirían bajo el distintivo de tradición humanista. La curación por la palabra tiene contextos históricos en el mundo griego de gran interés para la psicología clínica, como ha expuesto Lain Entralgo en su obra titulada La curación por la palabra en la antigüedad clásica. Aparte del encantamiento de la palabra que se encuentra en la obra de Homero, que fue un filósofo reconocido, se destacaría el arte de la persuasión de los sofistas y el tratado de retórica de Aristóteles. Se habría de advertir que las partes de la retórica aristotélica son agente de la persuasión, influencia persuasiva y forma del discurso, prefiguran la propia estructura de la psicoterapia que se centra en terapeuta, paciente y discurso. Y, ni qué decir, tiene la tripartición de la moderna teoría de la comunicación con sus elementos emisor, receptor y mensaje. El enfoque clínico que se inscribiría dentro de esta línea humanista, casi por derecho propio, sería la terapia estratégica fundada por Milton Erickson. Y como dice Nardone y Walsh-Lawwick, el origen del enfoque estratégico puede situarse bien en los sofistas y la retórica aristotélica o bien en la práctica de Erickson. En fin, contando también con otras influencias, el enfoque estratégico se convertiría en la referencia de la terapia familiar, donde a su vez figuran varias modalidades y enfoques. Se puede criticar el enfoque estratégico por su reinvención de la psicología en términos de la teoría de la comunicación y de sistemas, por hipostasiar la noción del sistema como una suerte de estructura sincrónica, sin historia y sin individuos, por cierta frivolidad en el análisis de los problemas psicológicos y, en fin, porque a la par que son unos sofistas buenos también, son a veces unos buenos sofistas. Sin embargo, importa señalar aquí que el enfoque estratégico es un ejemplo de psicología clínica que despsicologiza los problemas psicológicos, no ya porque sean terapias de corta duración o incluso breves, sino por su orientación que es más a la solución que al análisis del problema, y también por deshacer el discurso psicologizante que trae la gente mediante reencuadres de saber y saber sofístico en el buen sentido. La hipnosis se inscribiría igualmente en la tradición humanista. En efecto, la hipnosis es un caso de sugestión, debiéndose la sugestión a la fuerza persuasiva de la palabra. Por su lado, el psicoanálisis sería otro ejemplo de curación por la palabra, como perspicazmente bautizaría Anna O, lo que sería después la terapia freudiana. En rigor, nada de lo que sea psicoterapia es ajeno a la palabra. La promoción de la persona, con todo un discurso sobre su valor intrínseco y su capacidad creadora, remite directamente a las psicoterapias centradas en la persona, donde hay que exaltar el nombre de Carl Rogers,
Además de la psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, se citaría el modelo de ayuda de Carp, que supone ya una declarada tecnología para el desarrollo del capital humano. Una segunda generación de psicoterapia en esta línea viene dada, como ya lo señalé, las psicoterapias existenciales, en donde se destacarían la psicoterapia de focalización temporal y la psicoterapia de proceso experiencial. En particular, esta última se caracterizaría por el rebajamiento del énfasis no directivo anterior en favor de la incorporación de conceptos y técnicas cognitivo-conductuales que suelen ser más directivas. En términos críticos, se diría que el discurso centrado en la persona es más una retórica halagadora que una auténtica presentación de la condición humana. Por su parte, la psicoterapia del proceso experiencial viene a ser como un ejercicio de bricolaje, donde, por ejemplo, de una experiencia emocional y un esquema cognitivo resulta un esquema emocional como un ejemplo de su construcción. En la medida en que se trata de un discurso sobre la interioridad, incurre en un proceso de psicologización del problema psicológico. Por su lado, estas psicoterapias, empezando por Rogers, tienen el mérito de la investigación del proceso de cambio y de resultados. Sin embargo, hasta ahora han ofrecido más procesos que resultados. Ustedes deben haber oído muchísimo aquella expresión de le dejó abierto el proceso o estuvo en un taller o en un espacio donde le abrieron procesos. Bueno, este es un término o una expresión que suele venir de la tradición humanista. Dentro de los modelos hablaremos de la tradición de la psicología del aprendizaje y en general de la psicología científica, que es lo que ahora conocemos como la psicología basada en la evidencia científica. Esta cuarta tradición tiene un marcado compromiso con los conocimientos y técnicas que se derivan de la psicología científica y sobre todo de la psicología del aprendizaje. Así se inscribe en esta línea la terapia de la conducta, contando con sus transformaciones cognitivo-conductuales hasta llegar a la propia terapia cognitiva. Una exposición cronológica de las etapas de la terapia de la conducta en sentido general mostraría un amplio catálogo de enfoques principales. En cambio, adoptando una delineación lógica, se distinguiría entre un enfoque cognitivo y un enfoque contextual. El enfoque cognitivo se caracterizaría con sus más y sus menos por un género psicológico representacional, ofreciendo explicaciones sobre la base de constructos, mientras que el enfoque contextual seguiría la lógica del análisis funcional de la conducta, donde la explicación tiene un carácter ambiental o contextual. El enfoque cognitivo incluiría, con muchos matices, la terapia cognitiva o Ajá. terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia constructivista, a su vez, en numerosas modalidades en cada caso. El enfoque contextual incluiría los procedimientos clásicos de la terapia de la conducta y las provenientes del análisis de la conducta verbal. En concreto, se distinguirían tres procedimientos. Procedimientos con base en la exposición, con base en el manejo de contingencia y con base en el manejo indirecto de contingencia o control verbal. Respecto a este último, se añadiría que el análisis de la conducta verbal tiene dos corrientes o dos modalidades. Por un lado, permite entender y reconstruir la terapia cognitiva en términos conductuales y por otro, ofrece nuevas formas de terapia de conducta donde el lenguaje tiene una consideración de primera mano, como son, por ejemplo, la psicoterapia analítica funcional y la terapia conceptual. Dos críticas se destacarían en el marco de esta presentación. Una especialmente dirigida contra el enfoque cognitivo y sería su contribución al conservadurismo y al individualismo. Esto es así en la medida en que entiende y resuelve los problemas psicológicos
en términos de procesos cognitivos situados dentro del individuo. De esta manera, no solo opera sobre constructos hipotéticos, los constructos mentales que requiere el enfoque cognitivo para su propio juego, sino que descuida el contexto en el que de hecho se desenvuelve la vida del individuo. Ciertamente, en la práctica, la terapia cognitiva se desempeña de modo conductual, con lo que la objeción sería en este caso, en vez del tejido entre su teoría y su práctica. De cualquier manera, en la medida en que se nutre de constructos mentales, está incurriendo en un proceso de psicologización de los problemas psicológicos, aunque sea en un sentido pragmático. La otra crítica alcanzaría tanto al enfoque cognitivo como al contextual y sería en este caso su instalación en un cierto cientificismo, bien entendido su mérito científico, como se dice luego. Este cientificismo coloca al terapeuta cognitivo-conductual en la posición de técnico arregla problemas con una objetividad engañosa. De hecho, se le hacen muchas críticas en relación con que su duración es entre 10, 12 a 14 sesiones y estas 10 a 14 sesiones a veces no es un tiempo suficiente como para tener una intervención efectiva y duradera a largo plazo. Habida cuenta además que tanto los problemas psicológicos como el psicólogo que los arregla, por muy técnico científico que se crea, son producto del mismo contexto. Así, por ejemplo, puede que efectivamente las técnicas se acomoden a los problemas, pero también puede ser el caso que los problemas se adapten a las técnicas disponibles. En cuanto a los méritos del enfoque cognitivo y contextual, se citaría su base en la psicología científica y esto se ha de apreciar en dos cualidades, la elaboración de modelos y la evaluación de resultados. La elaboración de modelos, cuando son cabales, no solo facilita el conocimiento y la aplicación práctica, sino que pueden ganar el reconocimiento y el respeto en el mundo clínico que son necesarios para su uso eficiente. Por ejemplo, se citarían los modelos de depresión de Aaron Beck y de Lewinson, el modelo de pánico o el trastorno de pánico de Barlow y de Clark. Respecto a la evaluación de los resultados, bastaría decir que con ello la terapia de la conducta ha subido al nivel de la psicoterapia y así se ha llegado a poder hablar de estándares de eficacia. Méritos particulares del enfoque contextual serían su vigilancia epistemológica ante la ola mentalista de la psicología, la lógica del análisis funcional, que por lo demás es prácticamente la única alternativa al sistema psiquiátrico dado por los manuales de SM y como mínimo la mejor salida que se le puede dar. Y en fin, su despsicologización de los problemas psicológicos. Ahora, esto es lo que compete a la unidad 2 y su tema modelos psicológicos en la psicología clínica. Ahora pasemos a hablar de lo que es la historia clínica. La historia clínica, eh, obviamente, vamos a centrarnos en lo que es la historia clínica psicológica. Es una herramienta fundamental en el ámbito de la psicología que es utilizada para documentar y comprender a fondo el estado mental y emocional de los pacientes. Este perfil social y personal detallado no solo facilita el diagnóstico y tratamiento, sino que también permite un seguimiento preciso del progreso del paciente a lo largo del tiempo. Este documento es crucial para que los psicólogos puedan formular un diagnóstico preciso, planificar un tratamiento adecuado y monitorear la evolución del paciente. La historia clínica psicológica permite a los profesionales de la salud mental tener una visión integral del paciente, considerando tanto los aspectos biológicos como psicológicos y sociales que pueden influir en su bienestar. La historia clínica también puede conocerse como un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, es decir, que es un documento de tipo legal.
en el cual se deben registrar cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. En psicología, nosotros utilizamos distintos tipos de historia clínica. La historia clínica estructurada, la historia clínica semiestructurada y la historia clínica narrativa. Con respecto a la historia clínica estructurada, es aquella en la que nosotros tenemos un guión o un modelo específico, estructurado de preguntas, y en esas preguntas nosotros nos vamos a sujetar estrictamente a lo que esté allí señalado. Ahora, con respecto a la entrevista clínica semiestructurada, que es la que usualmente solemos utilizar, esta solemos ser, aunque tenemos el guión y los aspectos que vamos a explorar, solemos ser un poco más flexibles en el momento de pasar de un área a otro sin ser tan estrictos. Y la historia clínica narrativa va a estar basada en esa narración de los hechos o del motivo de consulta por el cual viene el paciente. Volviendo a lo que es ese registro de la historia clínica, nosotros como psicólogos estamos obligados a hacer un registro secuencial y meticuloso de la información que recibimos, de los procedimientos de evaluación y de las técnicas de intervención que empleamos. Cuando hablamos de técnicas de intervención, me refiero a cuáles son las técnicas terapéuticas que estamos utilizando en cada sesión, una vez que ya se haya realizado el proceso de evaluación diagnóstico y entremos en la intervención, así como los resultados de las mismas. Los datos consignados en la historia clínica están protegidos por el secreto profesional, ya que su conocimiento está limitado por algo que se llama derecho a la intimidad, ya que la mayoría de los datos allí contenidos se trata de información privada, que voluntariamente es comunicada por el consultante o paciente en una relación profesional que este último considera segura para sus intereses, dadas las características de idoneidad y discreción con las que estamos investidos cultural y profesionalmente los psicólogos. La historia clínica también puede ser un instrumento de uso tanto a fines de investigación como de docencia, tomando las precauciones tendientes a proteger la confidencialidad de los consultantes. Y esto es un estándar propuesto por el Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología, conocida como APA. Incluso estas historias clínicas, sobre todo en el caso de ustedes no tengo información, pero si llegasen a ser las actividades de evaluación tradicionales, donde se les pide que hagan un estudio de casos, no se deben reportar nunca los nombres y apellidos de los pacientes, sino sus iniciales. Ahora, la historia clínica también podría llegar a ser un elemento material probatorio en procesos para determinar responsabilidades, caso en el cual tiene el peso de una prueba veraz, imparcial y válida. También es importante dentro de la historia clínica hacer el histórico de sesiones, el registro de las sesiones de consultas realizadas, los test aplicados enviados, los registros libres como diagnósticos, seguimiento, que marquen el rollo de la terapia. O sea, que no solo se registra el proceso de evaluación, sino también el de diagnóstico, evaluación, seguimiento y tratamiento. Cada uno de los registros históricos permite almacenar información escrita y documentos, por ejemplo, para detallar cómo transcurrió una sesión de consulta o para guardar observaciones a los resultados de un test. Ahora bien, con respecto a la unidad 3, que es con respecto a la salud mental,
Si dejo de hablar es porque se acaba de ir la luz en este momento y me quedo sin señal. Cuando nosotros, en psicología clínica, para hablar nosotros de trastornos psicológicos, mentales y del comportamiento, antes de hablar de patologías, tenemos que hablar de lo que es la sanidad o la salud mental. Y esta salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de la comunidad. Y esto es una definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud es una institución que refiere que la salud mental también es el bienestar general de la manera en que pensamos, en que regulamos o gestionamos nuestras emociones y en cómo nos comportamos. A veces las personas experimentan una importante perturbación en este funcionamiento mental. Puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos, comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona. Un trastorno de salud mental puede afectar su capacidad para lo siguiente: mantenerle desempeñarse en el trabajo, en la escuela, aprender a un nivel acorde a la edad o la inteligencia, participar en otras actividades. Cuando se hacen los diagnósticos en salud mental, nos vamos a ir a los manuales diagnósticos que se les habló inicialmente. Estos manuales, ya sabemos, está el generado por la Asociación Psiquiátrica, la Asociación Americana de Psiquiatría, que propuso en el año 2013 la revisión del DSM-5 y en el 2002, que es la versión más actualizada o más reciente que el DSM-5 revisado, donde se hizo una actualización de todos los trastornos y la clasificación internacional de enfermedades, que es la propuesta, en su versión 11, la propuesta por la Organización Mundial de Salud y que entró en vigencia en el año también, en enero del año 2022. Cuando nosotros hablamos de la salud mental, podemos hablar también de lo que son sus determinantes. A lo largo de la vida hay múltiples determinantes individuales, sociales, estructurales que pueden combinarse para proteger o socavar nuestra salud mental y cambiar nuestra situación respecto a la salud mental. Se tienen una cantidad de factores biológicos, psicológicos, individuales, como las habilidades emocionales, el uso de sustancias, la genética, que puede hacer que algunas personas sean más vulnerables a padecer alguna afección de salud mental. La exposición a circunstancias sociales o económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables, nosotros las tuvimos en la pandemia, a raíz de allí se exacerbó o se aumentó el número de diagnósticos en ansiedad y depresión, pero también se cuentan ambientes de pobreza, violencia, desigualdad, las guerras. Hay un aumento en estos contextos al riesgo de sufrir afecciones en salud mental. Los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida. Por eso, cuando ustedes vean o revisen estos manuales, van a ver que existen algunos tipos de trastornos que son de mayor prevalencia en la infancia y adolescencia y algunos en la adultez. Por ejemplo, es conocido que la crianza severa, los castigos físicos perjudican lo que es la salud mental, tiene efectos de daño en el cerebro. El acoso escolar también es un factor de riesgo para las afecciones de salud mental, sobre todo en la etapa de adolescente, como la aparición de depresión, autolesiones, riesgo suicida. Estos serían los factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, también tenemos que hablar de los factores de protección que se dan durante toda la vida, que están las habilidades de la propia persona, pero también está el contexto, como las interacciones sociales positivas, recibir educación de calidad, vivir con adecuadas condiciones en su calidad de vida, tener cohesión social, tener unos padres que tengan unos estilos de crianza democráticos, donde haya un equilibrio entre la expresión de amor y de disciplina. Los riesgos para la salud mental y los factores de protección se encuentran en la sociedad en distintas escalas.
Las amenazas locales aumentan el riesgo para todas las personas, las familias y las comunidades. Quiero decir con esto que todas las personas no estamos exentos de padecer algún tipo de trastornos mental. Ahora, cuando nosotros hablamos de salud mental, también debemos hacer referencia a cómo hacemos este tipo de diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? A través de la exploración, ¿verdad? En la historia clínica, con la entrevista clínica, los antecedentes clínicos de enfermedad, trastornos de salud, el examen físico que no lo hace el psicólogo, sino el especialista médico indicado, bien sea neurólogo, psiquiatra, internista. ¿Qué hacemos en esa exploración de la historia clínica? Obviamente exploramos el motivo de consulta, las preocupaciones actuales, cuáles han sido los eventos que han generado cambios en su vida, como los traumas, las relaciones, muertes significativas, mudanzas, que hayan afectado en sobremanera la manera en que se piensa, se siente o se comporta. La aplicación, perdón, de cuestionarios, test psicométricos, test proyectivos, que a partir de su análisis nos van a dar a nosotros insumos para poder hacer las impresiones diagnósticas y proponer las hipótesis diagnósticas a fin de dar un diagnóstico definitivo. Exploramos los historiales de trauma, abusos, crisis familiares, cómo fue su pasado, si estamos hablando de un niño, estamos evaluando un trastorno del neurodesarrollo, pues cómo fue esa gestación, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo ha sido el desarrollo en su área psicomotora, en el área cognitiva, en el área de lenguaje, en el área social emocional, y de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a la característica del trastorno, pues utilizaremos algunos instrumentos más específicos que otros. ¿Qué otras cosas evaluamos dentro de esa entrevista y que nos da insumos para los diagnósticos? Cambios en los hábitos, cuando hablamos de hábitos, esto es la alimentación, el sueño, si cumple o no escolaridad, incapacidad para afrontar los distintos desafíos de la vida diaria, si hay algunos pensamientos o algunos comportamientos inusuales, si hay presencia de ansiedad, de tristeza, de apatía, de pensamientos o declaraciones de muerte, abuso de sustancias, cambios de humor, ira, hostilidad o comportamiento violento. Muchas personas que tienen trastorno de salud mental consideran que sus signos y síntomas son parte normal de la vida y suelen evitar el tratamiento por vergüenza o miedo. Es importante que nosotros tengamos presente que dentro de la salud mental no es algo que nosotros podamos tomar a la ligera, para que ustedes puedan hacer, para que nosotros como psicólogos podamos hacer un diagnóstico asertivo, debemos valernos de todos los instrumentos que tenemos. Debemos hacer un buen manejo de lo que es la entrevista clínica. A través de una buena entrevista clínica, sobre todo las que son estructuradas y semiestructuradas, nos van a dar elementos suficientes para registrarlos en esa historia clínica a través de las observaciones, sobre todo las observaciones conductuales, el examen mental, la aplicación de instrumentos de examen mental, los cuestionarios o los test psicométricos, de acuerdo al motivo de consulta, se aplicarán algunos que son más generales y otros que son más específicos. Si nosotros vamos a hacer un diagnóstico de depresión, entonces utilizaremos no solo la observación, la entrevista, sino todos estos cuestionarios estandarizados como el inventario de depresión de Beck, el de Hamilton, cualquier prueba de personalidad, ya que las pruebas de personalidad nos van a arrojar datos significativos acerca de el funcionamiento de personalidad del individuo que estamos evaluando y con todas sus áreas. Asimismo, de acuerdo a la naturaleza del motivo de consulta, pues en algunos pacientes es más idóneo hacer la aplicación de un test de inteligencia para nosotros poder corroborar o descartar una u otras patologías. Con este breve resumen de las unidades 2, 3 y 4, damos por culminado este segundo y último encuentro síncrono para la unidad curricular Introducción a la Psicología Clínica, sección R1. Muchas gracias por su asistencia,
por su participación, muchos éxitos en las evaluaciones. Si alguno tiene dudas, preguntas, inquietudes, este es el momento para hacerlas. Recuerden que si en este momento no les surge, sino al momento de hacer su lectura del banco de preguntas y respuestas o consultar el material, también lo pueden hacer a través de la mensajería del aula virtual. Profe, una pregunta, buenas noches, profesora Buenas Josbeli. noches.